Hay algo que pasa en el cuerpo cuando el alma empieza a moverse. No lo digo yo, lo dice la vida misma, esa maestra sin título que nos enseña golpes de ternura y desconcierto. Y lo curioso, lo realmente asombroso, es que nadie nos prepara para eso. Nadie nos dice que un día, sin avisar, el cuerpo va a empezar a hablar un idioma distinto, un idioma que no aprendimos en la escuela ni en la casa de nuestros padres, pero que de algún modo reconocemos como quien reconoce una canción que creyó olvidada. Porque sí, amigo mío, amiga mía, resulta que despertar no es solo cosa del espíritu o de la mente. Despertar duele, cansa, vibra, transforma. Y hoy quiero hablarte de eso, de esas señales que el cuerpo nos manda cuando estamos en medio de una metamorfosis que ni siquiera pedimos, pero que tal vez en el fondo llevábamos esperando toda la vida. Hubo un tiempo en mi vida, no hace tanto, en que empecé a sentir un cansancio extraño. No era el cansancio de quien trabajó mucho o durmió poco, era otra cosa. Era como si alguien me hubiera robado las pilas del alma. Me levantaba en las mañanas con la sensación de haber corrido maratones en sueños, y las tardes se me hacían eternas, pesadas como piedras en el pecho. Al principio pensé que era la edad, esa ladrona silenciosa que nos va quitando fuerzas sin pedir permiso. Pero no era eso. Era que algo dentro de mí estaba cambiando, algo profundo, subterráneo, como cuando un río cambia de cauce sin que nadie lo note hasta que ya es tarde y el paisaje es otro. Quizá tú también sentiste eso alguna vez. Ese cansancio que no se cura con café ni con vacaciones. Ese cansancio del ser. Y es que resulta, y esto lo supe mucho después, que el despertar es agotador porque implica soltar. Soltar creencias viejas, soltar personas que ya no vibran contigo, soltar versiones de ti mismo que te costó años construir pero que ya no te sirven. Y soltar, amigo, es trabajo duro. Es como desarmar una casa ladrillo por ladrillo cuando todavía vives en ella. Recuerdo que en esa época una amiga me dijo algo que me partió el alma por la mitad. Estábamos sentados en un café de esos que huelen a nostalgia y a promesas rotas. Y ella me miró con esos ojos que tenía, ojos de quien ha llorado mucho pero aprendió a reírse de sus propias lágrimas. Y me dijo, es que tú estás mudando de piel y eso no se hace sin sangre. Yo la miré sin entender del todo, pero algo dentro de mí supo que tenía razón. Porque sí, el cuerpo cuando despierta nos cobra factura. Nos dice, atención que aquí algo está cambiando y necesito que me escuches. La primera señal entonces es esa, el cansancio inexplicable, el agotamiento profundo que no tiene lógica médica pero tiene toda la lógica del alma. Es el cuerpo diciéndote, para, respira, que estoy procesando años de mentiras, de máscaras, de vivir para otros. Estoy limpiando la casa por dentro y eso requiere energía, toda la energía. Y lo más hermoso de esto, lo que nadie te dice, es que ese cansancio es sagrado. Es la señal de que estás vivo de verdad, de que no eres un zombi repitiendo los mismos patrones hasta la tumba. Estás despierto, o mejor dicho, estás despertando. Pero hay más. Porque la vida cuando decide enseñarte algo, no lo hace a medias. Y la segunda señal física del despertar es todavía más desconcertante. Te vuelves sensible. Pero no sensible como cuando alguien te dice una grosería y te ofendes. No, te vuelves sensible a todo. Los olores te llegan más fuertes, los colores se vuelven más vivos, las músicas te atraviesan como si tuvieran vida propia. Y las personas, las personas. De pronto empiezas a sentir lo que sienten los demás sin que te lo digan. Entras a una habitación y sabes si allí hubo una pelea. Miras a alguien a los ojos y ves su tristeza aunque te sonría. Es como si te hubieran quitado un filtro
que no sabías que tenías. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó con una fuerza que me asustó. Recuerdo que iba en el metro hace algunos años y vi a un hombre mayor sentado frente a mí. Tendría unos 70, quizá más. Y de pronto, sin razón aparente, sentí una tristeza enorme, una tristeza que no era mía, pero que me llenaba el pecho como agua sucia. Lo miré mejor y noté que tenía los ojos húmedos, aunque no lloraba. Y supe, no sé cómo, pero supe que ese hombre acababa de perder a alguien, o que estaba solo, o que llevaba años sintiéndose invisible. Y yo, que nunca había sido de llorar en público, tuve que bajarme 2 estaciones antes para no ponerme a sollozar como niño perdido en medio del vagón. Eso es despertar, es sentir el mundo sin anestesia, es quitarte las capas de protección que te pusiste para sobrevivir y descubrir que abajo hay carne viva, palpitante, vulnerable. Y sí, duele, claro que duele, pero también es hermoso porque es real, porque deja de ser una estatua y vuelves a ser río. Y los ríos sienten, los ríos se mueven, los ríos están vivos. Esta sensibilidad aumentada, esta capacidad de percibir lo invisible, es el cuerpo diciéndote que estás conectando con algo más grande que tú, que estás dejando de vivir encerrado en tu propio ombligo y empezando a reconocer que todos, absolutamente todos, estamos hechos de la misma arcilla, que el dolor del otro es tu dolor, que la alegría ajena puede ser también tu alegría. Es incómodo, sí, es agotador también, pero es necesario, porque no puedes despertar a medias, o despiertas del todo o sigues dormido, y entonces viene la tercera señal, y esta es de las que más confunde. El sueño se vuelve raro, empiezas a soñar con una intensidad que no recordabas desde la infancia, sueños vívidos, llenos de colores y símbolos que no entiendes pero que sientes importantes. A veces son sueños hermosos, de volar o de encontrarte con gente que amas y que ya no está. Otras veces son pesadillas, sueños en los que te persiguen o en los que revives situaciones dolorosas que creías superadas. Y otras, las más extrañas, son sueños que parecen mensajes, como si alguien o algo estuviera tratando de decirte algo que no puedes escuchar despierto. A mí me pasó que soñé durante semanas con una casa, siempre la misma casa, vieja, de madera, con un jardín salvaje y una hamaca colgando en el portal. No era la casa de mi infancia ni ninguna casa que yo conociera, pero en el sueño yo sabía que era mía. Y cada noche entraba a esa casa y encontraba habitaciones nuevas, cuartos que no había visto antes, llenos de objetos olvidados, de cartas sin leer, de fotografías, de personas que no reconocía pero que me miraban con familiaridad. Desperté muchas mañanas con el corazón acelerado, con la sensación de que había estado haciendo un trabajo importante allá adentro, en ese lugar que solo existía cuando cerraba los ojos. Después entendí, o creo que entendí, que esa casa era mi psique. Era yo explorando los rincones oscuros de mí mismo, los lugares donde guardé cosas que no quería ver. El despertar no solo pasa de día, también pasa de noche. De hecho, tal vez pasa más de noche, cuando el ego baja la guardia y el alma puede hablar sin censura. Por eso los sueños cambian, por eso se vuelven más intensos, más raros, más reveladores. Es el inconsciente limpiando la casa, sacando la basura vieja, ordenando los muebles. Y tú, sin saberlo, eres testigo de esa limpieza. Hay quienes empiezan a despertarse en mitad de la noche siempre a la misma hora, las 3 de la mañana, las 4, y se quedan allí, en la oscuridad, con la mente en blanco o con la mente demasiado llena. No es insomnio. O no es solo insomnio, es que el cuerpo necesita silencio para procesar. Necesita esas horas de soledad y quietud
para integrar todo lo que está cambiando. Es como si el universo te dijera, oye, detente, que necesito hablarte. Y de día hay mucho ruido. Y justamente de soledad va la cuarta señal. Porque sí, cuando estás despertando, de pronto sientes una necesidad casi desesperada de estar solo. No porque no ames a la gente, no porque seas antisocial, sino porque hay algo dentro de ti que necesita espacio para crecer. Es como cuando una planta está echando raíces nuevas. Necesita que no la estén moviendo todo el tiempo. Necesita quietud, necesita tierra fértil y tiempo. Yo, que siempre fui de los que no podían estar 5 minutos sin compañía, de los que llenaban el silencio con cualquier cosa, música, televisión, llamadas, de pronto empecé a cancelar planes, a decir que no a invitaciones, a inventar excusas para quedarme en casa un sábado por la noche cuando antes eso hubiera sido impensable. Y no era depresión, aunque al principio pensé que sí. Era que algo en mí pedía retiro, pedía introspección, pedía silencio. Esto confunde mucho a la gente que te rodea. Tus amigos piensan que estás raro, tu familia se preocupa. Tu pareja, si la tienes, tal vez sienta que te estás alejando. Y en cierto modo es verdad, te estás alejando, pero no de ellos, sino de la versión de ti que ellos conocían. Te estás alejando de la persona que fuiste para convertirte en quien realmente eres. Y ese proceso, ese viaje, se hace en soledad. Nadie puede acompañarte allí adentro. Por más que te amen, por más que quieran ayudarte, hay tramos del camino que se recorren solo. Me acuerdo de una tarde, hace ya algunos años, en que estaba sentado en el balcón de mi apartamento viendo cómo el sol se ponía sobre los tejados. No estaba haciendo nada, solo miraba. Y de pronto sentí una paz tan profunda, tan completa, que me asusté. Porque yo no estaba acostumbrado a sentir paz sin razón. Siempre había necesitado algo externo para estar bien. Una persona, un logro, un plan. Pero ahí estaba, solo, sin hacer nada y sintiéndome completo. Y entendí que eso era lo que estaba buscando sin saberlo. Esa capacidad de estar conmigo mismo sin huir, esa amistad con mi propia compañía. La soledad del despertar no es la soledad del abandono, es la soledad del reencuentro. Es volver a ti después de años de estar perdido en el ruido del mundo. Y el cuerpo lo sabe. Por eso te pide que pares. Por eso te aleja de las multitudes y te lleva hacia adentro. Pero hay algo más, y esto es curioso. La quinta señal tiene que ver con la comida, con el cuerpo físico, con lo que metes en él. De pronto empiezas a rechazar alimentos que antes comías sin problema, o al revés, empiezas a desear cosas que nunca te habían llamado la atención. Tu relación con la comida cambia porque tu cuerpo está cambiando de frecuencia, por decirlo de algún modo. Está limpiándose, purificándose, preparándose para una nueva etapa. A mí me pasó que dejé de poder tomar alcohol. No es que decidiera dejarlo, simplemente mi cuerpo empezó a rechazarlo. Una copa de vino que antes disfrutaba me dejaba con dolor de cabeza y malestar. Era como si mi organismo me dijera, ya no, necesitamos esto, ya no nos sirve. Y lo mismo pasó con ciertas comidas pesadas, con el azúcar, con cosas procesadas. No fue un esfuerzo consciente de volverme más sano, fue algo que vino solo, natural, como cuando una fruta madura y cambia de color. Y esto no solo pasa con la comida, pasa también con tu relación con el cuerpo en general. De pronto te das cuenta de que has estado viviendo desconectado de tu propio cuerpo durante años. Lo has tratado como un vehículo, como algo que te lleva de un lado a otro, pero al que no le prestas atención
a menos que se descomponga. Y ahora, al despertar, el cuerpo reclama tu presencia. Te dice, oye, estoy aquí y tengo cosas que decirte. Te duele la espalda y no es solo por la mala postura, es porque has estado cargando pesos emocionales que no te corresponden. Te duele el estómago y no es solo por lo que comiste, es porque hay cosas que no has podido digerir, conversaciones no tenidas, verdades no dichas. El cuerpo es sabio, más sabio que la mente, que se la pasa mintiendo y justificando. El cuerpo no miente. El cuerpo te muestra en su lenguaje de dolores y malestares, de cambios y transformaciones, lo que necesitas saber sobre ti mismo. Y cuando estás despertando, ese lenguaje se vuelve más claro, más fuerte, más imposible de ignorar. Hubo una mujer que conocí hace tiempo en un taller de escritura al que asistí por casualidad o por destino. Nunca lo supe bien. Se llamaba Marta y tenía una de esas presencias que llenan la habitación sin hacer ruido. Un día, durante un descanso, me contó que había tenido fibromialgia durante años, dolores por todo el cuerpo, cansancio crónico, noches sin dormir. Los médicos no encontraban nada concreto, solo le recetaban pastillas que no le servían. Hasta que un día me dijo, se dio cuenta de que su cuerpo estaba gritando lo que ella no se atrevía a decir con palabras, que estaba atrapada en un matrimonio que la estaba matando de a poco, que había perdido su propia voz de tanto callar. Y cuando finalmente tuvo el valor de irse, de elegirse a sí misma, los dolores empezaron a ceder. No de un día para otro, pero sí gradualmente, como si el cuerpo dijera, ahora sí, ahora me escuchaste, ahora podemos sanar. Esa es la quinta señal. El cuerpo que habla, el cuerpo que cambia, el cuerpo que te pide que lo trates con respeto, con amor, con atención, porque es tu templo, sí, pero también es tu maestro. Y llegamos a la sexta señal, y esta es de las más extrañas, de las que más cuesta explicar sin que piensen que uno está loco. Empiezas a sentir cosas raras en el cuerpo, vibraciones, hormigueos, como si tuvieras electricidad corriendo por las venas. A veces es en las manos, otras en la cabeza, otras en el pecho. Son sensaciones que van y vienen, que no tienen explicación médica, pero que son tan reales como el aire que respiras. La primera vez que me pasó, estaba meditando. Bueno, no estaba meditando en realidad, porque yo nunca fui bueno para eso. Estaba sentado en silencio, intentando calmar la mente como me habían dicho que hiciera, y de pronto sentí como una ola de energía que me subía por la columna. No era dolor, tampoco era placer. Era algo diferente, algo que no tenía nombre. Me asusté y abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Pensé que me estaba dando un infarto o algo peor, pero no. Estaba bien. Solo había sentido por primera vez en mi vida lo que algunos llaman energía vital, chi, prana, kundalini. Los nombres no importan, lo que importa es que existe. Cuando uno despierta, el cuerpo se vuelve más conductor. Es como si antes estuvieras viviendo con las luces a media intensidad y de pronto alguien subiera el voltaje. Y eso se siente en los huesos, en la piel, en los nervios. Hay quienes sienten calor repentino o frío inexplicable. Hay quienes sienten presión en el pecho o en la frente. Hay quienes, y esto me pasó a mí varias veces, sienten como si alguien los estuviera tocando cuando no hay nadie. No sé si a ti te pasó, pero si te está pasando ahora, quiero que sepas que no estás loco. Es normal. Bueno, no es normal en el sentido de común, pero es normal en el sentido de que le pasa a todos los que están en este proceso. Es el cuerpo recalibrándose. Es tu sistema nervioso adaptándose a una nueva forma de percibir la realidad.
Es como cuando cambias de país y tu cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse al clima, al aire, al agua. Solo que aquí el país nuevo eres tú mismo. Y estas sensaciones, estas vibraciones tienen un propósito. No están ahí para asustarte, sino para recordarte que eres más que carne y hueso, que hay algo en ti que es pura energía, pura vida, puro misterio. Algo que no puede ser medido, ni pesado, ni explicado del todo, pero que es real. Tan real como el amor, o como el miedo, o como la esperanza. Me acuerdo que en esa época en que las sensaciones eran más fuertes, tuve una conversación con un viejo amigo, un hombre que había dedicado su vida a estudiar estas cosas, aunque nunca presumía de ello. Le conté lo que me estaba pasando y él sonrió con esa sonrisa de quien sabe algo que no se puede enseñar, solo vivir. Y me dijo, es que te estás volviendo antena. Antes captaba solo las emisoras básicas, las que todos escuchan. Ahora estás sintonizando otras frecuencias. Y aunque suene raro, esa metáfora me ayudó a entender, a no tenerle miedo, a confiar en que mi cuerpo sabía lo que estaba haciendo, aunque mi mente no lo entendiera del todo. Y así llegamos a la séptima señal, la última, pero no menos importante, los dolores que se mueven, esos dolores misteriosos que aparecen en un lado del cuerpo y de pronto, sin razón aparente, se van y aparecen en otro lado, o esas tensiones antiguas que de pronto se liberan. Estás sentado tranquilo y de repente sientes un nudo en el cuello que se deshace solo, o un dolor en la mandíbula que llevas años cargando, que simplemente desaparece. Es el cuerpo soltando, es la armadura cayendo, son todas esas tensiones que acumulaste a lo largo de años, décadas incluso, que finalmente encuentran la puerta de salida. Porque resulta que el cuerpo guarda todo, cada disgusto, cada miedo, cada palabra no dicha, lo guarda en los músculos, en las articulaciones, en los tejidos. Y cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a soltar emocionalmente, el cuerpo también suelta físicamente. Es un proceso hermoso y a veces doloroso. Hay días en que te duele la cadera sin haber hecho ejercicio. Hay noches en que te duelen los hombros como si hubieras cargado piedras. Pero son dolores que vienen para irse. Son dolores de liberación, no de enfermedad. Yo tuve una temporada en que me dolían las rodillas, las dos. No era artritis ni nada que los médicos pudieran diagnosticar. Era un dolor sordo, constante, que me recordaba a cada paso que daba que algo estaba cambiando. Y un día, leyendo no sé dónde, leí que las rodillas tienen que ver con la flexibilidad, con la capacidad de doblarse ante la vida, de adaptarse. Y me di cuenta de que durante años había sido rígido, demasiado rígido en mis ideas, en mis planes, en mi forma de ver el mundo. Y que ahora la vida me estaba pidiendo que me volviera más flexible, más fluido, más capaz de arrodillarme cuando fuera necesario. No sé si fue coincidencia o no, pero poco después de esa comprensión, los dolores empezaron a ceder. El cuerpo es un mapa de nuestra historia emocional y cuando despertamos, ese mapa se actualiza. Se borran caminos viejos y se trazan nuevos. Y eso implica movimiento, cambio y a veces dolor, pero es un dolor sanador. Es el dolor del que nace, no del que muere. A esta edad uno empieza a entender que no todo se puede controlar, que hay procesos que tienen su propio tiempo, su propio ritmo. Y el despertar es uno de esos procesos. No puedes forzarlo, no puedes apresurarlo, no puedes detenerlo una vez que empezó. Solo puedes acompañarlo, solo puedes confiar, solo puedes decir sí a lo que venga, aunque no lo entiendas, aunque te asuste, aunque te duela. Y aquí estamos entonces, aquí estamos tú y yo en este momento, compartiendo esto que es tan íntimo y tan universal a la vez. Porque tal vez tú también estás despertando,
Tal vez tú también sientes ese cansancio extraño, esa sensibilidad que no tenías, esos sueños raros, esa necesidad de soledad, esos cambios en la comida, esas vibraciones inexplicables, esos dolores que van y vienen. Y tal vez, como yo, te has preguntado si estás enfermo, si estás loco, si algo anda mal contigo. Y la respuesta es no, no estás enfermo, no estás loco. No hay nada mal contigo. Al contrario, algo está finalmente yendo bien. Estás despertando, estás saliendo del sueño largo en el que todos nacemos. Ese sueño de creer que somos solo este cuerpo, solo esta personalidad, solo este pequeño yo con su pequeña historia. Estás recordando que eres más, mucho más. Y sí, duele, claro que duele, porque despertar es morir a quien fuiste para nacer a quien eres. Y toda muerte, incluso las necesarias, duele. Pero del otro lado de ese dolor hay algo hermoso. Hay una vida más auténtica, más verdadera, más tuya. Hay una libertad que no sabías que existía. Hay una paz que no depende de nada externo. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, que una persona me dijo algo que me molestó mucho en ese momento, pero que años después entendí. Me dijo, qué suerte tienes de estar sufriendo así. Significa que estás vivo de verdad. En ese momento pensé que era un idiota, que cómo podía decir que era una suerte estar sufriendo. Pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo que hay un sufrimiento que nos mata y hay un sufrimiento que nos nace. Y el sufrimiento del despertar es de los que nos nacen. Porque verás, uno puede pasar toda la vida dormido. Puede ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cumplir con las expectativas, sonreír cuando toca, llorar en privado y llegar al final habiendo vivido pero no habiendo estado vivo de verdad. Y eso es lo triste. Eso es lo verdaderamente doloroso. Despertar, en cambio, aunque duela, aunque cueste, es elegir la vida, es elegir la verdad, es elegir ser en lugar de solo parecer. Y el cuerpo, ese templo sabio que te han dado, es tu aliado en este proceso. Cada señal que te manda es un regalo, es información, es guía, es amor. Porque el cuerpo te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. El cuerpo quiere que vivas, quiere que seas feliz, quiere que estés completo y por eso te habla, por eso te duele cuando algo no está bien, por eso te cansa cuando necesitas parar, por eso te sensibiliza cuando necesitas sentir, por eso te aleja cuando necesitas soledad, por eso te cambia cuando necesitas transformarte. Escúchalo, por favor escúchalo, no lo drogues para que se calle. No lo ignores porque te da miedo lo que tiene que decir. No lo trates como un enemigo. Es tu amigo, es tu maestro, es tu guía en este camino loco y hermoso que es la vida. Yo pasé años sin escucharlo, años tomando pastillas para los dolores, café para el cansancio, alcohol para la ansiedad, años intentando tapar los síntomas sin atender las causas. Y solo cuando me rendí, cuando dije está bien, te escucho, cuando me permití sentir todo lo que había estado evitando, solo entonces empezó la verdadera sanación, la verdadera transformación. Y no fue fácil. No voy a mentirte diciendo que fue un camino de rosas. Hubo días en que quise volver atrás, volver a dormir, volver a la comodidad de la inconsciencia. Porque despertar es incómodo. Es como cuando llevas años en una casa con las ventanas cerradas y de pronto alguien las abre todas de golpe. Entra la luz, sí, pero también entra el viento, el frío, el ruido de afuera. Y al principio solo quieres cerrar las ventanas otra vez y volver a la penumbra conocida, pero no se puede. Una vez que empiezas a despertar, no hay vuelta atrás. O mejor dicho, puedes intentar volver atrás, pero ya no va a ser lo mismo. Porque ahora sabes, ahora has visto, ahora has sentido
y no puedes desaprender eso. Y aquí viene lo bonito, lo esperanzador, lo que te quiero dejar como regalo antes de que terminemos este tiempo juntos. Resulta que al otro lado del despertar, después de las señales físicas, después de los dolores y los miedos y las confusiones, hay algo que no te puedes ni imaginar desde donde estás ahora. Hay una ligereza, hay una alegría que no depende de nada, hay una capacidad de amar sin apego, de vivir sin miedo, de ser sin máscaras. Hay una versión de ti que está esperándote, una versión que no necesita demostrar nada, que no necesita ser amada por todos, que no necesita tener éxito según los estándares del mundo. Una versión de ti que simplemente es, y esa versión es hermosa, es completa, es libre. Yo la he visto, a esa versión mía, no todo el tiempo, no de forma constante, pero sí la he visto, en momentos, en destellos, cuando estoy solo al amanecer y el mundo todavía no empieza su ruido, cuando miro a los ojos de alguien y veo más allá de la máscara, cuando escribo y las palabras salen solas, como si alguien más las estuviera dictando, cuando amo sin pedir nada a cambio, cuando perdono lo imperdonable, cuando me río de mis propias tonterías. En esos momentos sé que estoy vivo, sé que el despertar valió la pena y quiero que tú también lo sepas. Quiero que cuando sientas esas señales físicas, cuando el cuerpo te hable su lenguaje extraño y desconcertante, no tengas miedo. Quiero que las veas como lo que son, señales de que estás en el camino, de que estás avanzando, de que estás vivo y despierto y en proceso de transformación. No estás solo en esto, nunca lo has estado. Hay millones de personas en el mundo entero pasando por lo mismo en este preciso momento. Hay gente despertando en todos los rincones del planeta, sintiendo las mismas señales, haciéndose las mismas preguntas, pasando por los mismos miedos, y aunque no los conozcas, aunque nunca los veas, están ahí, y tú estás aquí. Y todos somos parte de algo más grande, algo que no tiene nombre, pero que podríamos llamar evolución, crecimiento, retorno a casa. Porque de eso se trata, ¿sabes? El despertar no es ir hacia algo nuevo, es volver a algo antiguo. Es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es desaprender todo lo aprendido que no te servía. Es quitarte los disfraces hasta quedar desnudo, vulnerable, real. Y sí, da miedo, pero también es liberador como pocas cosas en la vida. Yo no sé dónde estás tú en tu proceso. No sé si apenas estás sintiendo las primeras señales o si ya llevas tiempo en este camino. No sé si estás en la parte más dura o si ya empezaste a ver la luz. Pero donde quiera que estés, quiero decirte algo. Sigue, sigue aunque duela. Sigue aunque no entiendas. Sigue aunque todos a tu alrededor piensen que estás loco, porque no lo estás. Estás más cuerdo que nunca. Estás eligiendo la verdad sobre la mentira cómoda. Estás eligiendo la vida sobre la supervivencia. Y cuando las dudas lleguen, y van a llegar porque siempre llegan, cuando te preguntes si vale la pena todo esto, si no sería más fácil volver a dormir, acuérdate de estas palabras. Acuérdate de que el cuerpo no miente. Acuérdate de que cada señal física es una señal de amor. Acuérdate de que despertar es el acto más valiente que puedes hacer en esta vida. Y si te sirve de algo, acuérdate también de que yo pasé por donde tú estás pasando. Y sobreviví. Y no solo sobreviví, florecí. Me volví más yo de lo que nunca había sido. Me volví más libre, más auténtico, más capaz de amar y de crear y de vivir de verdad. Y si yo pude, tú puedes. Si yo llegué al otro lado, tú también llegarás. Solo necesitas 3 cosas. Paciencia, porque este proceso no se apura. Compasión, porque vas a equivocarte, vas a caer,
vas a dudar y necesitas tratarte con ternura en esos momentos. Y confianza en que el universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, sabe lo que está haciendo contigo. Confianza en que no te está rompiendo, te está reconstruyendo. No te está quitando, te está dando. No te está matando, te está naciendo. Antes de que nos despidamos, quiero contarte una última cosa. Hace unos meses estaba caminando por un parque cerca de mi casa. Era una tarde de esas que no tienen nada de especial, gris, fría, con olor a lluvia que viene. Y vi a un niño, tendría unos 5 o 6 años, jugando solo en los columpios. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, con los ojos cerrados y una sonrisa en la cara. Y algo en esa imagen me partió el alma, porque me di cuenta de que ese niño estaba completamente presente. No estaba pensando en el pasado ni en el futuro. No estaba preocupado por lo que otros pensaran de él. No estaba actuando, simplemente era. Y entendí que de eso se trata, despertar, de volver a ser ese niño. No en el sentido de ser irresponsable o inmaduro, sino en el sentido de volver a esa capacidad de estar presente, de sentir sin juzgar, de ser sin máscaras. Todos fuimos ese niño alguna vez y luego la vida nos fue enseñando a protegernos, a escondernos, a dormirnos. Y ahora con estas señales físicas que el cuerpo nos manda, la vida nos está dando la oportunidad de despertar, de volver, de ser otra vez. No despertar es quedarte con lo sabido, con lo seguro, con lo muerto en vida. Despertar es aventurarte a lo desconocido, a lo incierto, a lo vivo de verdad. Y aunque da miedo, aunque el cuerpo te duela y la mente te confunda y el corazón te temblee, vale la pena. Te prometo que vale la pena. Así que cuando sientas ese cansancio extraño, no te resistas. Descansa. Cuando te vuelvas demasiado sensible, no te juzgues. Siente. Cuando los sueños te despierten en mitad de la noche, no te asustes. Escucha. Cuando necesites soledad, no te obligues a socializar. Retírate. Cuando tu cuerpo rechace lo que antes aceptaba, no lo fuerces. Cambia. Cuando sientas esas vibraciones raras, no huyas. Respira. Cuando te duelan lugares que nunca te dolieron, no lo mediques de inmediato. Pregúntate qué está tratando de decirte, porque tu cuerpo es sabio, más sabio que cualquier libro, que cualquier maestro, que cualquier enseñanza externa. Tu cuerpo sabe y te está guiando de vuelta a casa, de vuelta a ti. Y yo aquí, desde este lado del mundo y de la vida, te mando toda la fuerza que tengo. Te mando todo el amor que aprendí a tener por mí mismo en este proceso. Te mando la certeza de que no estás solo, de que esto que sientes es real, de que lo que estás viviendo tiene sentido aunque ahora no lo veas. Estás despertando y eso, amigo mío, amiga mía, es lo más hermoso y valiente que puedes hacer. No pares, no vuelvas atrás. Sigue. El mundo necesita gente despierta, gente real, gente viva, gente como tú. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por atreverte a sentir lo que estás sintiendo. Eres más valiente de lo que crees. Eres más fuerte de lo que sabes. Y eres más amado de lo que imaginas. Que el camino sea gentil contigo. Que tu cuerpo encuentre la sanación que busca. Que tu alma recuerde lo que vino a hacer aquí y que nunca, nunca olvides que despertar, aunque duela, es el regalo más grande que la vida te puede dar. Ahora ve a vivir, ve a sentir, ve a ser. Y que estas palabras te acompañen como pequeñas linternas en los días oscuros. Porque sí, habrá días oscuros, pero también habrá días luminosos. Y en ambos estarás vivo, despierto, real. Y eso
Mi querido amigo, mi querida amiga, eso es todo lo que importa.